que LeBrains. Una empresa de videojuegos independiente con bastante poca irrelevancia, diría yo, por la baja manifestación de la comunidad de estos juegos, pero antes de continuar voy a adaptar el vídeo más a su temática. Ahora sí, como decía, que LeBrains es una empresa que en estos años logró formar una historia y cronología con varios personajes reconocibles como Rod o la monja, y no nos olvidemos de este pendejo. Así que en este video voy a organizar cronológicamente y contar la historia de Ice Scream y su precuela Evil Moon, y al final del video adaptaré a Mr. Meat para unirlo a la historia del heladero con una teoría personal. Así que sin nada más que aclarar, empecemos. Antes de continuar, cabe aclarar que este capítulo abarca los juegos de Evil Moon y Evil Moon Orígenes, también contando los recuerdos de Rod de los juegos de Ice Scream. Ahora sí, continuemos. En 1931, Polonia, la hermana Madeline tuvo a su hija Elisa, con la cual tuvo unos años felices, pero cuando Elisa cumplió 7 años en 1938, murió a causa de los bombardeos nazis, lo cual quebró por completo a Madeline, así que se mudó a Estados Unidos para evitar su muerte y abrió un campamento de monjas, donde empezó a hacer experimentos y rituales principalmente para poder traer de vuelta la vida de su difunta hija, haciendo rituales con gallinas muertas pero terminando con deformidades, así que empezó a enviar cartas a padres para que dejaran a sus hijos en su campamento, donde supuestamente los educandos y hacían diversas actividades, pero en realidad los usaba para traer de vuelta a su hija, llegando a su campamento el niño llamado William Bismarck, el cual despierta desorientado en una habitación donde está la monja y sus 3 gallinas modificadas como resultado de los rituales satánicos, porque ni modo que sean rituales cristianos. Entonces el niño se pone a resolver acertijos para lograr escapar del campamento de la monja, mientras escapa de esta última y de sus experimentos fallidos, logrando en el proceso regresar a las gallinas a la normalidad, y gracias a estas últimas logra acceder a una habitación secreta donde la monja está llorando por su hija, hasta que aparece Nazrat, un demonio el cual ha estado escuchando sus súplicas y le hará el favor de devolverle la vida de su hija a cambio de que la monja cumpla los siguientes requisitos: ser buena monja, demostrar tributo a Nazrat diariamente y por último, no abandonar el campamento durante los próximos 40 años, pero si no es buena monja entonces se volverá fea y decrépita, si no le muestra adoración a él diariamente se empezará a volver loca y su cordura bajará, y por último, si ella sale del campamento dentro del plazo de los 40 años entonces la reencarnación de su hija Elisa morirá. Condiciones a las cuales la monja accedería sin pensarlo mucho, a lo cual el demonio tocaría su vientre y la dejaría embarazada en ese mismo momento, pero lastimosamente no le va a ir bien a nuestro William, ya que este no va a poder escapar y va a quedar esclavizado en el campamento de la monja para siempre. Durante los siguientes años la monja habría tenido a la reencarnación de su hija, pero no siendo como ella esperaba, sino que la reencarnación terminó siendo un niño al cual lo nombraría Rod, y en unos meses las otras monjas, al notar comportamientos raros en la hermana Madeline y también sus objetos igualmente raros, ellas darían en adopción a Rod, entregándoselo a Joseph Sullivan, el heladero de la ciudad, el cual era famoso por su helado especial. El caso es que la monja, al enterarse que de la traición a su parecer por parte de las otras monjas, las empezaría a asesinar al igual que a algunos niños de su campamento, haciendo que rompiera la primera condición del demonio sobre ser buena monja, haciendo que ésta se volviera más fea y tétrica, y también al tener mucha ira y asesinar a las otras monjas descuidaría la segunda condición del demonio sobre su veneración diaria, haciendo que la cordura mental de la monja bajara considerablemente, adoptando en el primer juego de Evil Moon comportamientos raros, como mecer su mazo como si fuera un bebé. En Evil Moon 1 somos un niño que, al igual que fue internado en el campamento de la monja por las cartas que ella enviaba, pero este niño, dándose cuenta que no es un campamento normal, entonces se da a la tarea de escapar, pero enterándose de cosas muy turbias como habitaciones secretas y, lo más perturbador, una habitación secreta donde durante años la monja esclavizaba a los niños para hacer los labores de lavandería. Cabe aclarar que la monja no mató a todas las monjas, sino que dejó viva a la hermana Philippa, la cual la manipuló con control mental para que la ayudará con este plan de esclavización, pero no solo para esto, sino que para también asesinar a Sullivan, porque tenía mucha ira de perder a su nuevo hijo, ya que ella no podía salir por la condición de Nazrat.
Así que el niño se decide liberar a los niños esclavizados con ayuda de William, que estuvo durante 20 años en la escuela esclavizado y se puede notar que es el por las manos azules que terminó obteniendo al final del segundo juego. El caso es que finalmente con ayuda de William logramos rescatar a todos los niños y nos vamos en un globo aerostático mientras la monja nos observa huir de manera impotente. Antes de iniciar con el arco de Ice Scream, voy a mencionar los recuerdos de Rod y su infancia para poder dar inicio a los acontecimientos de Ice Scream. Desde que Rod nació tuvo una infancia difícil ya que desde pequeño su madre lo trataba como niña a Rod de forma literal, queriendo vestirlo como mujer y darle educación de mujer, lo cual lo hacía sentir incómodo. Poco después tuvo una ilusión de esperanza después que las monjas lo entregaran en secreto a Joseph Sullivan, el heladero de la ciudad famoso por su helado especial, cosa que al principio Rod creía que iba a tener una infancia normal, pero se podría decir que las cosas no salieron como él esperaba. Durante su nueva infancia al principio, al estar tan solo se ponía a cantar de vez en cuando y una vez fue diferente ya que tuvo visiones de cómo una chica murió en unos bombardeos, lo cual lo perturbó un poco. Rod no era muy cercano con su padre ya que este siempre estaba trabajando vendiendo helados o en su fábrica y a Rod lo tenía muy limitado, recordándole siempre que no probaría los helados especiales, lo cual a Rod le parecía raro e injusto, haciendo que un día se comiera uno a escondidas, provocando que Rod se engordara por la fórmula secreta, haciendo que en la escuela le empezaran a hacer bullying, haciendo que Rod obtuviera rencor a lo largo de su vida. Antes y después de la muerte de su padre por un accidente automovilístico, su madre le estuvo enviando cartas para que regresara con ella, pero todo no quería, hasta que posterior a la muerte de su padre la monja le envió el libro de conjuros malditos para que supiera la verdad detrás de la fórmula especial del helado de su padre. Desde la primera entrega de Evil Nun transcurren 20 años los cuales Rod estuvo esperando tener la mayoría de edad para poder heredar la fábrica y el negocio de su padre. Durante ese tiempo y también cuando heredó la fábrica, estuvo escribiendo un diario en el cual había cómo quería y cómo hizo los asesinatos hacia todos los compañeros que le hicieron bullying en la escuela, diario que escondió en una propiedad suya de almacenamiento. Cabe aclarar que en los acontecimientos del primer juego, que es diciembre de 1982, Rod tiene aproximadamente 41 años. En la primera entrega de Ice tomamos el papel de J. Brown, pero le diremos nada más J. Este último presencia como su mejor amigo Charlie es secuestrado, entonces J se aventura para salvar a su amigo, pasando por distintas partes de la ciudad, entre ellas yendo al garaje donde logró entrar al almacén de Rod, encontrando su diario, dándose cuenta que él planeó unos asesinatos a sus compañeros y también que mató a un guardia de seguridad, que podemos encontrar su chaqueta en el parque. Pero finalmente logramos rescatar a Charlie, el cual agradecido nos regala una licuadora que robó de la camioneta de Rod. Objeto que será importante para más adelante. La segunda entrega de Ice Scream ocurre tan solo unos días después del primer juego. En este juego J presencia otra vez como el heladero secuestra a Liz, la hermana de Charlie, no antes de que ella nos diga que Mike le tenía algo preparado en la guarida secreta. Entonces J en este juego tendrá como misión rescatar a Liz y también ir a la guarida secreta para ver de qué hablaba Liz. Para poder rescatarla tiene que encontrar la llave de su jaula, que al parecer está en la iglesia del cementerio. J también se da cuenta que en una casa de la zona del circo hay un cuadro de una anciana con el guardia de seguridad del primer juego, lo que nos da a entender que ella es la abuela de ese guardia. El caso es que cuando llegamos a la base secreta de Charlie y Mike, vemos que Mike tiene el pomo de la puerta para coger la llave para liberar a Liz, entonces le logramos intercambiar un perfume de mujer a Mike por el pomo y finalmente logramos liberar a Liz, pero cuando nos tiramos del camión de Rod, Liz no quiere porque piensa que se hará daño, entonces se queda montada tanto tiempo que Mike y Charlie se dan cuenta y Mike intenta llegar corriendo para ayudarla, pero el camión se aleja muy rápido, entonces Mike se frustra, lanza el perfume cayendo en una alcantarilla. La tercera entrega de Ice Scream también transcurre unos días después del segundo juego.
Iniciamos yendo a la zona principal de la casa puestos que los papás de J no están. Cuando J se asoma por la puerta ve a Mike que logró crear una escopeta de rayos con la cual se dirigió al heladero para interrogarlo sobre por qué Liz estaba en su camioneta y luego desapareció, preguntas las cuales el heladero evade hasta que aprovechando un descuido de Mike logra quitarle la escopeta de rayos y lo forza a comer su helado especial lo cual lo vuelve gordo y al Mike estar sobresaltado el heladero aprovecha esto y lo congela para llevárselo, así que J sale de su casa y recogiendo la escopeta de rayos logra colarse en el camión de Rod para liberar a Mike y de paso encontrar a Liz y Charlie que estaban desaparecidos. J primero viaja al campamento que es propiedad de la monja y en ese lugar encuentra a donde está escondida la llave para liberar a Mike y también encuentra a Liz escondida en un arbusto y menciona que logró escapar de la camioneta en una parada que hizo Rod. J termina por convencer a Liz para que lo siga y se reúnan, posteriormente busca a Charlie con el cual también habla y también lo logra convencer para wet todas las fichas para obtener la llave para liberar a Mike. Cuando todos están en el camión, están felices por reunirse de nuevo pero justo aparece Rod el cual no ve a J y solo congela a Mike, Charlie y Liz pero descuidándose y cayéndosele la fórmula especial la cual roba J y salta del camión, luego en su casa prepara su propio helado especial para volverse gordo, esto con el fin de dejarse atrapar del heladero para que lo lleve a su fábrica y liberar a sus amigos y ustedes creerán que esto es todo pero no es así. Al ya haber pasado los 40 años que pidió Nazrat entonces la monja ya está libre y podrá buscar a Rod, y el primer lugar al que va es su campamento en donde encontramos la llave para liberar a Mike así terminando así este juego. Antes de continuar quiero dejar en claro la cronología, primero va Evil Nun Orígenes, luego el primer juego de Evil Nun y simultáneo a esto los recuerdos de Rod, posteriormente los juegos de Ice Scream 1, 2 y 3, ahora ya con esto aclarado continuemos. Rod estuvo conduciendo toda la noche hasta llegar a su fábrica que heredó de su padre, llevando a J en una jaula hacia la sala de jaulas donde están los otros amigos de J. En esta parte Rod da un discurso desesperanzador para los protagonistas, ya que menciona que solo es cuestión de tiempo para que todos entren a su sala de extracción donde crea la fórmula para su helado especial. Posterior al retiro de Rod J logra escapar de su jaula y tiene como misión desactivar el sistema de seguridad de la fábrica para liberar a sus amigos de las jaulas. Pero para acceder a la habitación de seguridad debe derrotar a un robot llamado Boris, así que por el resto del juego el protagonista logra derrotar a Boris, acceder a la habitación de seguridad desactivado este sistema haciendo que se abran las jaulas, pero justo Rod entra a la habitación e intenta atrapar a los protagonistas pero logran escapar en unos ductos, cosa que al principio enoja a Rod, pero luego se relaja rápidamente ya que la fábrica después de todo él fue criado una parte de su infancia a ella, entonces la conoce como la palma de su mano, así terminando esta entrega. Cabe aclarar que Ice Cream 5, 6 y 7 no traen nada novedoso la historia sin contar los recuerdos de Rock, pero como esos ya los hablamos en el pasado de todo, entonces voy a omitir de cierta forma estos tres juegos, ahora sí continuemos. Durante las siguientes tres entregas se basa en reunir al grupo, porque cuando se separaron por los ductos quedaron dispersados por toda la fábrica, teniendo cada uno que haces puzzles y cosas novedosas, entre una de ellas Charlie derrota a Matty, la robot. Líder de la cocina de Rod, en Ice Scream 7 J y Mike están hablando y J menciona que Liz entró en la tubería morada pero Mike dice que no ve a Liz en ninguna parte de las cámaras lo cual lo hace enojar mucho y empieza a golpear cosas en la oficina haciendo que las cámaras se reinicien y el sistema haciendo que los ductos se vuelvan a abrir haciendo que Mike con su escopeta de rayos vaya a buscarla por sí mismo, logrando llegar a la misma zona y después de hacer cosas finalmente están a punto de reencontrarse todos en la sala de seguridad, pero mientras tanto Charile se descuida porque vio un pastel que puso Rod entonces se lo empezó a comer en ese mismo lugar, por consecuencia esto Rod al salir de la sala de extracción lo ve y lo persigue hasta la sala de seguridad e intenta romper la puerta haciendo que los protagonistas tengan que bloquear la puerta siendo este el final de Ice Cream 7. Simultáneamente a los esfuerzos de Rod por entrar a la sala de seguridad donde se encuentran los protagonistas, también llega a la hermana Madeline a la fábrica para seguir buscando a Rod.
Mientras tanto en la sala segura J logra encontrar una ventilación así que se meten los personajes y posteriormente entrando Rod el cual piensa que finalmente atrapó a los protagonistas y empieza a reírse pero luego dándose cuenta que se escaparon por el ducto de ventilación secreto y Rod ya harto de jugar al gato y al ratón mencionando también que no le importa convertir a los protagonistas en helado porque esto ya se volvió personal. Así que Rod decide activar el protocolo de seguridad del cual encierra toda la fábrica para que no puedan escapar, también con ayuda de sus mini-rods, trayendo de vuelta a Matt y a Boris. Los protagonistas se reúnen en la camioneta Ferro y se dan cuenta que para lograr escapar de la fábrica deben destruir los generadores para desactivar el protocolo de seguridad, pero lo que ellos no saben es que la hermana Madeline está con ellos y va a matarlos a toda costa. El caso es que para destruir el primer generador le agregan un camión de hielo al camión de Rod para destruir una zona para desactivar el generador de ese lugar. Después de hacer muchas cosas los protagonistas logran destruir el segundo generador y usando a Boris para destruir el último haciéndolo chocar con el generador. Luego de esto los personajes entran en la sala de extracción de Rod donde después de hacer unos puzzles logran obtener unas tarjetas para desactivar las cápsulas donde estaban los niños gordos encerrados haciendo que Rod se estrese mucho y se le dificulte respirar teniendo en medio de esta crisis unos flashbacks. En los cuales él era un niño y mientras caminaba por el campamento de monjas aparece la hermana Madeline y esta última lo atrapaba y lo llamaba Elisa lo cual a Rod le parece extraño, luego en el segundo recuerdo ve como un niño que nosotros sabemos que es William estaba hablando con una monja planeando entregar a Rod a Joseph Sullivan y para encubrir esto le mienten a la hermana Madeline sobre que harán un tributo a Babament, así en el último recuerdo que estamos desde la perspectiva de la monja vemos como las otras monjas entregan a Rod a Joseph y para que esté acepte quedarse con él le entregan el libro de rituales malditos para hacer una fórmula especial para ganar más dinero a lo cual Joseph acepta, desatando la ira de la monja cogiendo su característico mazo para empezar a matar a las otras monjas. Recuerdos los cuales confunden más a Rod mencionando que durante toda su vida nunca supo la verdad mientras está sentado en su elevador. Posteriormente los protagonistas salen en busca de Rod para derrotarlo de una vez por todas, dirigiéndose a la ubicación de Rod, pero no contarían que Rod con la paciencia al límite se subiría a su cañón de hielo parecido al que usaron para destruir el generador, pero esta vez con unos rayos láser como escudo y también lo usaría para tener una batalla final con los protagonistas, los cuales por su ventaja numérica y del guión logran dañar su cañón con lo cual Rod, al estar muy agotado y estresado, se quita la máscara para respirar haciendo que los niños vean su rostro. Posterior a esto Rod cuestiona la clase de vida que ha llevado, de cómo los niños le hacían bullying, su padre no le prestaba atención ya que solo le interesaba la fábrica y la fama, su madre lo trataba como niña y obligaba a vestir de mujer y cuestionándose si su padre biológico era un demonio refiriéndose a Babament y ya aclaró esto después. Lo cual hace que Rod se tire a su propia fórmula especial, pero se pausa el tiempo para nosotros y vemos como Nazrat, que era el demonio con el cual Rod confundió con Babament y otra demonio que es su hermana lo cual le empiezan a dar un resumen de toda la vida del heladero y parte de la monja siendo que la hermana de Nazrat quería darle una segunda oportunidad a Rod por la pobre vida que tuvo pero Nazrat diciendo que ya tuvo suficiente ya que de hecho los requisitos que le dio a la monja para tener Rod eran para protegerlo de esa mujer pero aún así no sirvió de mucho. Además lo confundieron con Babament así que para Nazrat, ellos no tenían salvación. El caso es que los demonios hablan de cómo fue la infancia de Rod y este se corrompió, y también de la ayuda que hizo Miriam a la vida de la monja a pesar de que ella lo niega. Pero luego el tiempo vuelve a la normalidad y Rod en su fórmula especial al ya estar cansado de tanto sufrimiento en su vida también sin saber nada de la verdad. Pero justo en el mismo momento la hermana Madeline pasaba entonces esta última lo recoge de la fórmula especial y mientras se convierten en piedra ya que los demonios ya tomaron su decisión, hermana Madeline reconoce a Rod como su hijo y teniendo una última conversación con él antes de verse en el más allá. I don't know. Lately I've been thinking about tough times in the past. Kids at school were mean about my weight. None of them are still breathing. And my dad, who was my main family, was guilty for my fatness because he had the secret recipe to make poison ice cream too. And he was too carefree with me. I don't understand. Did he move me from that convent because of that recipe?
It's sad because he never really loved me. As a parent, he seemed more interested in being famous and rich. And my mom, the only one who actually cared about me, was the crazy nun who treated me like a girl. Is she still alive? Did she kill my dad for revenge? If my real dad wasn't Joseph, was he that evil lord named Baphomet? Whatever I try to do, I can't undo the mistakes of the past. Life feels meaningless. My revenge and my dreams, like ice cream on a summer night, are melting away. We both know quite well worldly matters are handled with care. But shall we embark, Brother Nazareth, and take on the dare? Sister, it's been a while since our talk began. Can't say your real name. You still hidden in the shape of a magical cup. What's your suggestion? What's your plan? Rod, the human creature you brought to life inside Sister Madeline is showing true repentance. Don't you think he deserves one more chance? I can't do anything. That intellectual animal has made too many mistakes. From the moment he was born, he had a special fate. I protected him from her mother with my rules, but she confused Nazareth with Baphomet. Can she be more fool? Rod had good karma, but he already spent it. I can't do more, sister. My hell has already ended. They're all living beings, just trying to stay alive. If we help them forward, for sure they'll survive. They need us. We need them. We share one objective. If they succeed, we'll return to heaven. It's our incentive. Let life itself be their teacher. See you soon, my dear sister. What? Are you my son? I don't see your face. But I guess you dress like Joseph for some reason. Finally, I can hug you again. I am very sorry for everything that happened. Please forgive me. I love you. You are my mother? Yes, it's me. Finally, I recognize you as my son, a grown man. I hope we get to know each other in the afterlife. Y para no echarles el cuento largo, los protagonistas y los niños de sala de extracción escapan de la fábrica mientras la policía los espera afuera y J se encuentran sus padres, mientras que por otro lado Mike y Liz formalizan su relación, ya que algo que se me olvidó mencionar es que cuando congelan a Mike se le cae por arte de magia el perfume que se supone perdió en el segundo juego. El caso es que así termina el legado de la monja y de Rod. Pero no de nuestra historia. Durante unos años nació un hombre llamado Jeffrey Meteny, que tuvo una infancia relativamente normal hasta que a sus padres les llegó una carta de la hermana Madeline que invitaban a su hijo a su campamento de verano, lo cual hace que Jeffrey se convierta en uno de los niños esclavizados. La monja desarrollando un fetiche con la carne, pero lastimosamente para nosotros junto a todos los niños esclavizados logran escapar de la monja en un globo aerostático.
MRMeat ocurre 10 años después de la muerte de nuestro heladero favorito y monja favorita, justificado la razón por la que no te hace mención de ellos en ninguno de los dos juegos de MRMeat. Jeffrey empezó a trabajar como un carnicero, logrando abrir un negocio y posteriormente obteniendo una esposa llamada Susan, aunque ya ves tú quién se casaría con esa cosa. El caso es que con ella logran tener 2 hijas llamadas Michelle y Rebecca, pero el carnicero descubrió que su esposa les gana siendo infiel con un hombre llamado Frank, entonces él expulsó a Susan de su casa, pero Susan dejó a Michelle consigo quedándose con el carnicero Rebecca. A su vez Jeffrey construiría un laboratorio bajo su casa y contrató científicos para poder convertir a personas en cerdos, con esto logró capturar al amante de su esposa y lo convirtió en cerdo. Pero Jeffrey no contaría con que su hija caería por accidente en el pozo, donde llevaba directamente a la fórmula de cerdos, haciendo que aunque Jeffrey lograra sacarla rápido, lastimosamente ella quedó medio cerdo, provocando que Jeffrey la tratará como un animal. El juego empieza con nosotros que somos un detective el cual va a buscar una chica desaparecida y las evidencias apuntan a que el carnicero tiene que ver en esto, así que se mete en su casa para investigar teniendo que resolver acertijos para desenmascarar el caso, en el camino tomándose con la hija medio cerdo, haciendo que el detective llame a un científico para que la cure y también toma fotos de la evidencia de la casa del carnicero, entre ellas también lograr encontrar a la chica desaparecida y con todo esto llama a la policía, llegando un oficial que llega a arrestar a el carnicero, que como dato curioso este oficial es uno de los niños liberados de la sala de extracción de Rod de IC Scream 8. Posterior a la captura de Jeffrey, este pasa 10 años en la cárcel hasta que finalmente le dan pena de muerte y siendo el último deseo del carnicero que vayan a ver su muerte su esposa, sus 2 hijas y la chica que había secuestrado, y como otro dato curioso también aparece el detective que manejamos en el primer juego y el científico que convirtió a Rebecca en humana, pero antes de empezar la ejecución de Jeffrey otro policía llamado Terry le da a todos los invitados unas bebidas que tienen la pócima de convertir a cerdos. El caso es que cuando finalmente van a ejecutar a MRMeat en ese mismo instante la pócima convierte a todos menos a Rebecca en cerdos y MRMeat se libera ya que todo estaba planeado, ya que Terry, como deberán estar intuyendo, es un policía corrupto y ayudó a el carnicero a planear esto, haciendo que cuando MRMeat se libere este quiera matar a Rebecca por no visitarlo en todos esos años que él estuvo en prisión, y si alguno no sabe la razón por la que Rebecca no se convirtió en cerdo era del anterior juego, el caso es que después de hacer muchas cosas logramos de igual forma obtener la cura de cerdos y se la damos a todos y con ayuda del policía del primer juego logramos escapar en un helicóptero mientras MRMeat y Terry observan cómo se retira el helicóptero, a lo que Terry se pregunta qué harán ahora, pero MR Fong le dice que empaque sus maletas porque se irán a un lugar donde la ley no los encuentre y mientras estos se ríen así termina la entrega más reciente que tiene relación con la monja y Rod. Así concluimos con la historia de Rod y la hermana Madeline, y claro del carnicero. Espero que este video haya sido de su agrado y no se les olvide comentar y dar like al video. Recuerden que este año el canal va a estar muy activo, así que esperen los siguientes videos. ¿Y ya vieron la cronología e historia de los juegos de Slendrina? Si no, entonces vayan a mi canal y vean el video, si algo el link del video estará en la descripción, así que sin nada más que decir tengan una feliz noche.